bienvenida a esta charla de AES Argentina en conjunto con Genelec, parte del LATAM Immersive Tour en conjunto de Genelec y AES. Bueno, en esta tarde tenemos a Carla Gatita, vocal de AES Argentina y amiga del equipo de AES desde hace mucho tiempo. Bueno, ella estudió arquitectura en la Universidad de La Plata, luego la tecnicatura en sonido y grabación y la tecnicatura en producción musical en Aula. Y por eso la acercó al mundo de AES, así que por eso está en el equipo. Y ahora actualmente es docente en Aural y en la tecnicatura de sonido y grabación también en Aural, y docente en la Universidad de Quilmes en la materia de seminario de repetición, tema de audio inmersivo. Bueno, y un detalle importante, es eterna apasionada del audio y gamer también. Así que espero que lo disfruten y en la charla de audio inmersivo en videojuegos, pasajes sonoros híbridos. Que lo disfruten, si saben alguna historia, si pueden sacar fotos, pueden subir historias y compártanlo porque queremos llegar a estudiantes y demás público para sumarse a las charlas de AES o para conocer un poco más sobre lo que es AES Argentina. Bueno, sin más, les doy la palabra y que lo disfruten. Bueno, muchas gracias, Cris. Antes que nada, gracias a AES Argentina por la invitación, a Capper Show también por el espacio. Y unas gracias enormes para todos los que vinieron, se acercaron hasta acá, les generó cierta intriga, aunque sea el tema, a ver de qué íbamos a hablar. Sé que por ahí videojuegos es un tema por ahí un poquito distinto a lo que se viene hablando dentro de lo que es inmersivo, pero también es una de las patas importantes en las que se está viendo aplicado hoy en día, ¿no? Es una industria que está en crecimiento bastante grande, entonces me interesaba un poco hablar de cómo podemos aprovechar las herramientas inmersivas que tenemos hoy en día para la creación de lo que llamamos acá como paisajes sonoros, ¿no? O sea, cómo podemos generar un mayor grado de inmersión en un videojuego sin la necesidad de hablar exclusivamente de realidad virtual, ¿no? El simple juego que podemos jugar con alguna consola, en la computadora, ¿sí? Yo personalmente, en esto que me decían recién gamer, soy gamer de PC sobre todo, ¿no? Entonces, por ahí, cuando tengo tiempo libre, paso muchas horas ahí, me encanta, y disfruto mucho los juegos que realmente me logran transportar a lo que estoy viviendo en el momento, en la historia, ¿no? Por ejemplo, me encantan los RPG, ¿sí? Para quien no sabe de videojuegos, los RPG, jugás a que matás dragones y cosas así, y sos un caballero medieval de la fantasía, pero tenés que lograr transportar a ese momento, ¿no? Y es algo bastante complejo de recrearlo porque encima es algo que no viví, claramente, vivo en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Mi entorno constante es bastante distinto, entonces es todo un trabajo bastante grande y bastante interesante dentro de lo que es la ingeniería del audio, ¿no? Ahora nos metemos en esto, pero para salir de la diapo de presentación, aunque sea. Entonces, tiene como sus cuestiones a la hora de implementarlo, a la hora de poder crear un paisaje sonoro realmente creíble, ¿no? Que no te saque del grado de inmersión, que tampoco te distraiga del juego, ¿no? Porque después de todo uno está disfrutando del juego. Que es un poco lo aleatorio que puede llegar a ser la experiencia del usuario, o sea, la interacción del usuario con nuestro juego, ¿no? Algunas personas lo pueden pasar rápido, corriendo por todos lados sin prestar mucha atención. Otros pueden estar un rato, detenerse, mirar a un lado, mirar al otro. Entonces, en videojuegos hay algo que es muy básico, que no podemos trabajar de una forma lineal el audio, ¿no? Sino que tenemos que estar todo el tiempo pendientes de la interacción del usuario. Tiene que ir reaccionando en base a lo que esté haciendo, el input que esté dando el jugador. Entonces, si bien vamos a trabajar con estaciones de trabajo de audio digital, ¿no? Los DAWs, el que les guste, yo particularmente para esto que voy a mostrar hoy trabajé con Reaper, por eso están ahí los programas que usé. Pueden usar el que les guste, ¿sí? Para todo lo que sea la creación de los assets de sonido, para todo lo que sea la parte de música, incluso si van a estar trabajando desde MIDI, componiendo con instrumentos virtuales, también pueden ir a grabar, ¿no? La música se usa bastante también en juegos sobre todo AAA, juegos de mayor presupuesto. Pero se puede grabar, obviamente. O sea, hasta ahí venimos con un trabajo más o menos convencional de grabación de audio, ¿no? Generar de maneras artificiales, casi como a veces un artista de Foley te sentís haciendo algunas cosas.
Pero después todo eso hay que implementarlo, ¿no? Yo no le puedo dar play y decir, acá está mi pista de audio del juego, porque el jugador de golpe tardó 5 minutos más en hacer algo y me arruinó todo el trabajo que estuvimos haciendo. Entonces ahí viene la parte donde tenemos que empezar a trabajar con los motores. No sé cuántos estuvieron en la charla anterior, la de Eugenio, pero Eugenio algo comentó de motores, que dijo, es una palabra que van a empezar a escuchar cada vez más seguido, ¿no? Que son los encargados que van a estar haciendo toda esta unión, ¿no? Entre la parte de la programación, que también es un mundo enorme, ¿no? Del videojuego, de todo lo que está sucediendo, y a la vez poder disparar cada evento de sonido en el momento en que sea necesario. Entonces, aparte de Reaper, vamos a estar, va a haber una parte que va a ser el motor del videojuego. El motor del videojuego me ofrece opciones para manipular audio, ¿sí? Yo tengo opciones ahí para insertar sonidos y poder trabajarlos desde ahí, pero en líneas generales se queda un poquito corto para lo que solemos necesitar, por lo menos para esta parte, ¿no? Que estoy hablando yo de inmersivo, incluso en entornos 3D, en entornos reactivos, donde quieren generar mayor grado de inmersión. Entonces, en este caso voy a estar usando también un middleware, ¿sí? Que se va a encargar justamente de toda la parte de gestionar el sonido, ¿no? Va a ser una comunicación constante de ida y vuelta con Unity, en el cual le va a decir, toma, te envío estos datos de sonido, Unity los va a posicionar, te va a decir, está esto, hay objetos acá, ¿verdad? Y va a volver, ¿sí? La información para que luego Wise pueda hacer el proceso de codificado, de decir, bueno, ¿en qué estás escuchando? ¿En un estéreo? Ahí te va el estéreo. ¿Estás en binaural? Ahí te va un binaural. ¿Estás en un 5.1? Allá va el 5.1, ¿no? Se va a encargar de gestionar esa parte también. Entonces no solamente va a decir, te envío los datos a Unity o a Unreal Engine o al motor de videojuegos que quieran, sino que además va a estar tomando los datos que les mande desde ahí. Entonces uno diría, bueno, pero ¿por qué un middleware? Si dijiste que Unity tiene, les prometo que esta es la única diapo que es wall of text. ¿Por qué un middleware si me dijiste que Unity tiene su propio mixer de audio, ¿no? Y te permite insertar audio a los distintos game objects, a los objetos de juego? Bueno, va a traer muchos beneficios, la verdad, usar un middleware. Hay otros, ¿sí? Elegí Wise medio por estándar de industria y medio porque me gusta y estoy acostumbrada a él, pero también, no sé, otro muy conocido es el Fmod. Entonces, en general, nos pasa el primer puntito que tenemos ahí, que, como les decía, si bien son buenas las herramientas que trae Unity, Unreal y demás, se nos quedan cortas, ¿sí? Como generalmente quienes se van a estar encargando de todo lo que es la parte de la producción del audio es gente que va desde el lado del audio, no de la parte de los programadores. No, una cosa no quita la otra. Quieren saber programar y ser capos de audio, lo pueden ser, que nada los frene. Pero generalmente quien sabe programar mucho no tiene tantas nociones de sonido o de audio, y quienes saben mucho de audio no tienen tantas nociones de programación, ¿sí? Entonces, está bueno porque el middleware no es necesario que lo aprenda a utilizar el programador o los programadores que se estén encargando del proyecto, ¿sí? Ya que la implementación la va a estar realizando quien se esté encargando del diseño sonoro, ¿sí? O sea, con muy mínimo que sepan de manejarse en el motor, ya pueden hacer la implementación, ¿sí? Está todo como muy servido, es papelitas lo que tienen que aprender. Hay un montón de juegos, sobre todo pasa por ahí con grandes compañías, ¿no? Que desarrollan sus propios motores, que no se montan sobre un Unity o sobre un Unreal. Sobre todo pasaba más antes, quizás hoy en día te están ganando un poco más estos motores. Y en ese desarrollo que hacían de su propio motor, tenían su propio desarrollo del motor de la parte dedicada a sonido y audio, lo que puede llegar a ser un dolor de cabeza porque para cada proyecto tenés que aprender a usar algo nuevo, una herramienta nueva. Entonces, en cambio, en este caso, al tener algo medio estandarizado que cumple con todos, vos la aprendés a usar una vez y después ya la podés aplicar en un montón de proyectos, lo que te va a dar un beneficio bastante grande en lo que es tiempo, ¿no? Que generalmente, y para cualquier cosa, no solo para videojuegos, es el recurso más escaso que tenemos. En la vida misma, te querés juntar con amigos ahora para fin de año y seguramente no tengan tiempo. Así que bueno, ese es otro punto a favor, ¿no? Después, en particular, el Wise a mí me gusta porque me deja trabajar gratuito. No es gratuito, ojo, y no está craqueado tampoco, ¿sí? Pero me deja trabajar en principio gratis hasta un límite, me pone un límite de 200 assets de sonido, que es poco igual, o sea, es un límite de que llegás rapidito a ese techo, aunque no lo crean. Pero podés empezar a trabajar con ese límite, por lo menos para probar algunas cosas, y además tiene una licencia para lo que es desarrollo Cindy que te permite empezar a
pagar una vez que empieza, que supera cierto monto de ventas, ¿sí? Entonces, bueno, está bastante amigable con el desarrollador indie. Así que bueno, otro punto a favor. Después algo que sucede que pasa mucho en lo que es videojuegos es la parte de la música, ¿sí? Cómo trabajamos la música en estos entornos. Tenemos dos formas, ¿no? O sea, podemos tener música que sea parte de la diégesis de lo que se está contando, ¿no? Y entonces en ese caso vamos a necesitar que esté inmerso en ese mundo y que lo afecte todo lo que sea la acústica del lugar, reverberaciones, posicionamiento del jugador y demás. Pero también en los videojuegos es muy común que nos acompañe música que es por fuera de, que ayuda a generar clima, a generar tensiones, pero que no es algo que estés pasando específicamente en la escena. Y generalmente ese tipo de música nosotros no queremos que se vea afectada por el entorno, ¿no? Entonces, trabajar con un middleware te permite como trabajar un montón de capas distintas y decidir qué es parte del entorno, qué no, ¿sí? Y cómo se afecta y cómo va a salir, ¿sí? Si quiero que algo me salga en estéreo y que otras cosas me salgan en surround, ¿sí? o en inmersivo, o lo que ustedes quieran, digamos, para ese destino final, se puede separar, ¿no? Entonces es un punto bastante a favor. Y después también sucede que generalmente necesitamos transicionar entre un momento de música y otro, ¿sí? Ejemplo, no sé, vuelvo a los RPG, vengo feliz por el campo caminando, me encuentro un dragón, la música tiene que cambiar, ¿sí? De venir de música de exploración a música de combate tengo que pasar. Y hay distintas formas de hacerlo, pero generalmente lo que se busca es que sea de una forma musicalmente agradable, o sea, que el jugador ni se dé cuenta y que piense que por casualidad, por arte de magia, la música justo transicionó en un momento, qué bien, que dé a ritmo. No, en realidad está todo contemplado para que salgas en la próxima negra, en el próximo compás, en lo que sea, que ejecute una parte de transición, que luego cargue el siguiente módulo de música, ¿no? O sea, es todo parte de la programación. Y eso se puede implementar de una manera muy fácil desde los middlewares también. Y por último tiene una parte bastante interesante también, que es todo lo que va a hacer exportar los assets de audio, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a trabajar con tantos assets, con tantas pistas de audio que tenemos, el proyecto se empieza a poner pesado. Si esto trabaja todo en principio con WAV, o sea, te va a pedir que le importes los WAVs. Imagínate, yo te exporto el juego, todos los assets de audio en WAV. No sé, necesitas un disco nuevo solamente para instalar el juego. Ya de por sí hoy en día los juegos pesan muchísimo, por un montón de cosas no podemos comernos la mayoría de los recursos del espacio que se va a destinar al juego para que sean assets de audio. La gente quiere otras cosas además. Entonces tiene como unas muy buenas herramientas de conversión, ¿sí? En las que uno puede bajar generalmente al formato GG Vorbis, pero con muy buena calidad e incluso lo puedes ir trabajando independiente, asset por asset, como querés comprimir, como querés cambiar las cosas, así que tiene ahí también buenas herramientas. Un montón de puntos a favor, ¿sí? Entonces, volviendo a la parte ya de los paisajes sonoros, ¿no? Un poquito cómo nos puede llegar a ayudar tener un middleware para implementar. Sí, como les decía, el videojuego nos genera interacción, ¿sí? El usuario tiene una interacción constante con lo que está sucediendo en el ambiente. Mi experiencia no va a ser la misma que la de él, que la de ella, que la de cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno elegirá cosas distintas. Por lo menos en estos juegos de mundo abierto, ¿no? Quizás en un juego más lineal, onda Mario, hay un límite de tiempo, eventualmente todos a los 3 minutos o 5 minutos, no me acuerdo cuál es el límite de tiempo, vamos a estar llegando a la banderita y pasando de nivel. Entonces, este grado de interacción empieza a dificultar un poco lo que es crear los ambientes, ¿no? Nos puede pasar que se nos pongan a explorar los jugadores, ¿sí? Que digan, uy, qué lindo este río, a ver, me voy a parar al lado a mirarlo porque me gustan las reflexiones que se están dando con el sol y quiero ver cómo cambia con el día. Yo soy medio de esos jugadores que se quedan un rato observando todo el arte porque la verdad que hay cosas que son obras de arte. Entonces, si de golpe desde el sonido nos encontramos con un loop de 1 minuto, porque quien lo programó pensó que, bueno, más de 1 minuto no va a estar en este lugar y va a seguir viaje, y yo me quedé ahí un rato, encima me paré, me fui a la heladera, busqué unas cosas, volví, me senté, y quedó ese loop andando. Mi cerebro rápidamente se va a dar cuenta del pattern que se está dando, que hay un pajarito que lo escucho al segundo 15 todo el tiempo, ¿sí? Que hay una ranita, que digamos, ese pattern se empieza a detectar y claramente te saca de la inmersión, te saca de la experiencia. Entonces, en general, lo que se usa es, bueno, buscar formas de randomizar, ¿sí? De generar cierta aleatoriedad en cómo se van disparando esos eventos, ¿sí? E incluso que los sonidos sean distintos.
no sé si traje capturas, pero de última les muestro la sesión si no traje. Pero es muy común usar unos contenedores aleatorios, ¿sí? Que es un contenedor que lo que va a hacer es disparar. Vos adentro pones todas tus pistas de sonido, todos los assets, por ejemplo, de pajaritos, ¿sí? Y entonces se disparan de manera aleatoria, uno u otro. Yo puedo programar cómo vas a ir seleccionando, si quiero que sea secuencialmente, si quiero que use cierto grado de aleatoriedad. Pero además, incluso desde mismo ahí el middleware, uno puede generar cierta aleatoriedad al pitch. Entonces, quizás el mismo pajarito le va cambiando el pitch también. Entonces, cada vez se va poniendo más complejo, digamos, más difícil de empezar a detectar esos patrones. Incluso podés cambiar el tiempo en el que va a pasar de un pajarito a otro para que eso también tenga cierto grado de aleatoriedad y no siempre cada 30 segundos se dispara un pajarito distinto. Entonces esto empieza a dar, imagínense ya en muchos assets dando vueltas alrededor del usuario que tienen cierto grado de aleatoriedad, empieza a ser más parecido con lo que pasa en la calle, ¿no? Cuando andamos paseando por el bosque, en este caso. Bueno, acá esto simplemente justamente lo y poco predecible que es un jugador. Dentro de esto mismo que hablábamos recién, ¿no? De poder generar cambios de sonidos, otra cosa importante, aparte de la naturaleza y demás, son los pasos, ¿sí? Gran parte de la exploración, los pasos se van a escuchar y no solamente necesitamos que no siempre sea el mismo paso, si ustedes le prestan atención cuando caminan, si bien esto claramente tiene una implementación más parecida a todo lo que es el mundo audiovisual en general, digamos, todo lo que es la postproducción un poquito exagerado, no escuchamos generalmente los pasos tan fuerte como los escuchamos en los videojuegos, ¿sí? Si ustedes le prestan atención, cuando cambiamos de superficie, cambia el sonido de nuestros pasos sobre tal, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas, por ejemplo, que es muy común o que te puede llegar a sacar muchísimo de ambiente y de tema, es, supongamos que esta persona viene caminando, decide meterse al agua, sale del otro lado hay una vereda de tipo adoquines, alguna cosa así, claramente esos 3 momentos tienen que sonar distintos cuando se está moviendo, ¿sí? Si sigue sonando la misma tierra durante esos 3 momentos, va a haber algo muy raro, ¿sí? Entre imagen y sonido. Y entonces eso también se maneja desde poder cambiar estados, poder switchar y poder ir eligiendo cuál. Si a eso le sumás la posibilidad de randomizar, tener cierta cantidad de assets de audio, ¿no? Por ejemplo, pasitos sobre tierra, tengo, ponele 4 distintos, por poner un ejemplo cualquiera, ¿sí? Pero además les randomizo un poquitito el pitch, ¿sí? Eso ya también va a hacer que vayan sonando levemente distintos. Entonces, cuando camina, no es siempre el mismo loop de audio que va caminando y además lo puedo ir switchando de estado según dónde está para que represente el material. Bueno, generalmente el player no se va a dar cuenta mucho de esos detalles, pero está genial que no se dé cuenta porque la idea es no distraerlo justamente, sino que siga metido en el juego, que siga metido en la historia. Otro caso que sucede, cambiamos de entorno, ¿sí? Veníamos de un exterior, cambiamos de juego también, ¿no? Pero, y de golpe entramos en una cueva. Yo espero que esta cueva, por lo menos así visualmente de verla, sea súper reverberante, ¿sí? Veo que tiene unas superficies de piedra muy grandes, se ve bastante amplia. Entonces yo estoy esperando que acá haya un cambio seguramente del exterior al interior de la reverb y de cómo esa reverberación está afectando todo lo que está sucediendo alrededor del personaje, ¿no? Si dispara, si corre, cómo afecta a los pasos. Si hay un diálogo que se dé particularmente en ese lugar, ¿sí? No un voiceover, sino que en ese momento, no sé, Lara hable, bueno, también espero que eso esté inmerso acá. Pero quizás la música, como hablábamos hace un rato, que me viene acompañando en la historia, pero que no es parte de la imagen de la escena, no quiero que le suceda eso, entonces esto lo voy a poder separar fácilmente con un middleware, ¿sí? No, como les decía. Todo esto para mí va siendo la construcción del paisaje sonoro, ¿no? Poder entender un poco la acústica, dónde estás inmerso, cómo cambia, cómo se dan las reflexiones, entender de los materiales, cómo interactúa con los materiales. Mismo si estoy, no sé, atacando con una espada y le pego a una piedra o le pego a un árbol, claramente eso va a tener sonidos distintos. Entonces, bueno, todo esto es parte o te puede ayudar un montón a estar metido en el juego, a estar metido en la historia, o te puede sacar muy fácilmente de la historia, ¿no? Y bueno, y por último, paisaje sonoro para mí, por lo menos desde mi concepción, no es solamente la naturaleza, los pajaritos, el río, el viento, la lluvia, los truenos, sino que también es todo aquello que te pueda llegar a ayudar, ¿sí? De manera sonora, desde la parte del audio, a estar realmente inmerso en la historia, acompañarte contando la historia, ¿no? Generarte ese paisaje. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Bueno, este ejemplo es el juego Hellblade: Senua's Sacrifice. Y lo que tiene de interesante, o una de las cosas que tiene de interesante, es que la protagonista
sufre de esquizofrenia, está trabajado incluso con psiquiatras y demás para poder generar el mayor grado de inmersión luego que uno lo viva en carne propia un poco lo que le pasa, y en este caso tenés voces constantemente que te hablan, muchas. La recomendación incluso cuando ejecutas el juego es que lo juegues con auriculares porque todo esto está binauralizado, entonces gana muchísimo desde ese aspecto el tener las voces que vas a escuchar más fuertes, más bajas, voces más amigables, voces más agresivas, que están todo el tiempo o disuadiéndote de avanzar o poniéndote en guardia, ¿sí? Incluso, o sea, a mí me pasó, la experiencia mía con este juego fue que jugué creo que 15 minutos y tuve que salir porque dije, me está haciendo muy mal, me está poniendo muy nerviosa el correr, no, pará. Realmente me estaba alterando mucho. Pero me pareció excelente cómo está logrado. Digo, el juego es excelente y desde esa parte, digamos, desde el diseño sonoro está muy interesante. Visualmente también es muy lindo. Entonces yo creo que cualquier cosa que les ayude a contar la historia y a meter al personaje en ese lugar, en ese ambiente, va a ayudar a generar ese paisaje sonoro. Digo, no nos quedemos solo con la naturaleza. Entonces, justo nombré binaural, justo nombré un par de cositas, me sentí en la obligación de, aunque sea explicar de una manera muy básica, elemental, algunas diferencias de audio inmersivo, como para ponernos a todos en el mismo lugar, en el mismo nivel, y no dar por sentado que todos sabemos todo y que todos entendemos todo. Entonces, en principio, hay 3 formas de trabajar, o por lo menos 3 formas principales de trabajar el audio, 3 que se me vengan a la cabeza. La tradicional, la que todos estuvimos siempre acostumbrados, o por lo menos la que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo, que es la que está basada en canales. ¿Qué quiere decir basado en canales? Quiere decir que yo ya mezclo teniendo en cuenta cuál va a ser el formato de reproducción posterior. Te hago una mezcla estéreo porque sé que lo vas a reproducir en 2 parlantes, ¿sí? Y ahí sale tu estéreo. O te hago una mezcla 5.0 o 5.1, lo que quieras, porque sé que se va a tanta cantidad de parlantes. Entonces ya voy colocando cada una de las fuentes en el lugar que yo quiero que las escuches, ¿sí? Y ahí se va a renderizar, digamos, ya desde la mezcla yo te renderizo a dónde va posicionada cada cosa, ¿sí? Algo va ahí, bueno, algo va ahí, ya lo pongo ahí desde mi Pampot, ¿no? Algo tan simple como eso. Es el modo que venimos trabajando tradicionalmente, digo, tampoco, no pensemos que está mal, ¿sí? Para nada, pero lo que tiene es que por ahí nos puede generar algunas complicaciones cuando queremos dar la posibilidad de que se pueda reproducir en muchos dispositivos distintos de distintas formas, ¿no? Que esto se pueda tendríamos que hacer una mezcla para cada una de las formas, de las plataformas en las que vayamos a exportar las cosas. Entonces, medio que en el inmersivo se ha ido dejando de lado, pero está en 7.1, cada vez la veo yo, nada más veo el preview de la que sigue. ¿Sí? Por ejemplo, sería un caso típico generalmente de una mezcla que podríamos llegar a conseguir por canales, ¿no? Aparte, en este tipo de mezclas, no es que necesariamente en canales, porque las otras formas que vamos a ver también las podríamos decodificar a esto. Pero en una mezcla de tipo surround lo que estaríamos teniendo siempre es un solo plano. O sea, acá entran 2 conceptos, entra la forma de trabajar y aparte la diferencia quizás entre envolvente e inmersivo. Entonces, las formas que generalmente trabajamos que nos permiten decodificar a distintos sistemas de reproducción son las de objetos, ¿sí? Esa es una de las más comunes, lo conocerán bajo el nombre de Dolby Atmos particularmente, pero hay otras formas, ¿sí? Existen otros, de hecho el Wise trabaja objetos, pero no es que trabaja en Atmos, sino que tiene sus propios objetos. ¿Y qué es esto de los objetos de audio? Bueno, te mando el asset de audio, particularmente lo que suena, pero además te mando metadata incorporada, ¿sí? O sea, junto con ese objeto va determinados datos que pueden ser de distinto tipo, ¿sí? Dependiendo de, por ejemplo, cuando voy de Wise a Unity, por poner un ejemplo, le va a enviar cualquier tipo de dato de las curvas que afecten oclusión, que afecten obstrucción, ¿sí? Que afecten atenuaciones por distancia, filtrados por distancia. ¿Para qué? Para que luego ese objeto posicionado, en base a dónde está el player, pueda reaccionar y pueda afectar todo eso. Y a la vez Unity también le va a devolver a Wise, ¿sí? Parte de metadata con respecto a la ubicación, ¿no? La ubicación del objeto con respecto a el oyente. Entonces, lo que va a hacer es eso, en vez de ahora mezclar con un pote de paneo, ¿sí? Cada uno de estos objetos, cuando yo trabajo desde un DAW, estoy ubicando objetos en distintas situaciones que van a enviar su metadata. Desde Wise directamente ni siquiera los voy a ubicar porque yo lo que voy a hacer es mandar
el dato del objeto de audio más la metadata, lo voy a colocar en Unity y Unity me va a mandar la información de esto está acá, esto está allá, con respecto a el movimiento del jugador, ¿no? Recordemos que el trabajo ya acá pasa a ser interactivo, entonces se sale un poco de la forma de mezcla quizás tradicional, por lo menos yo que vengo del mundo del audio, más que del audiovisual. Bien, y otra forma de trabajar esto, de poder trabajar esta cuestión inmersiva, es el paradigma basado en escenas, ¿no? O sea, es la parte de Ambisonics, puntualmente como para nombrar quizás el más popular de estos, ¿no? Ambisonics básicamente lo que va a hacer es modelar todo un campo sonoro espacial, 360 grados en todas las dimensiones, o sea, en las 3 dimensiones, mejor dicho. Entonces lo que va a hacer es muestrear, generar, no nos vamos a meter en la parte técnica, en la próxima diapo igual les muestro una fotito nomás, pero generar una descomposición de todo ese campo sonoro con unas funciones que se llaman armónicos esféricos, ¿sí? Que con eso después va a poder recrear la escena, y eso nos va a dar cierta libertad en cuanto a cómo podemos mover toda la escena en general, ¿no? O sea, algo bastante interesante que tiene Ambisonics es que te permite transformar toda la escena en particular, ¿no? Que la puedas rotar, puedas hacer varias cosas y que todo se mantenga en su lugar, ¿sí? Siempre es una esfera alrededor del usuario, entonces ahí tenemos una diferencia bastante grande con respecto a los objetos, ¿sí? Otra cosa interesante que tiene Ambisonics es que te va a dar una cantidad fija de canales. Si van al manual de Wise, Wise lo nombra como mezcla de canales o audio basado en canales, polémico, pero bueno, claro, entiendo que se deben referir a eso por la cantidad de canales que uno pasa, que tiene que ver con los órdenes, y los órdenes tienen que ver con los grados de definición. Palabras más, palabras menos, esto de los grados de definición quiere decir que mientras más cantidad de armónicos esféricos yo puedo tener, ¿sí? en el desarmar esta escena para luego reconstruirla, este paisaje 360, más claro, más nítido va a ser el posicionamiento de cada una de estas fuentes individuales, ¿sí? Dicho esto, igual, como para adelantarme algo que después por ahí tenemos que pasar más rápido viéndolo ahora, en general los objetos tienden a ser mucho más puntuales, mucho más fácil de localizar, ¿sí? Tienen un grado de nitidez bastante mayor que lo que suele suceder con el manejo de Ambisonics, que tiende a ser un poquitito más difuso, un poquito más global. Y eso es lo que me llevó un poco al título de la charla, ¿no? Vamos a empezar a adelantar. Bueno, ahora vuelvo si es necesario a binaural porque empezó a apretar el tiempo. Que es un poco bueno, ¿cómo podemos pensar esto de los paisajes sonoros híbridos? Porque dije, me encanta, ¿sí? Las tecnologías inmersivas me parecen fascinantes. Me parece increíble las cosas que podemos crear, o sea, agradecida de la fecha, de la época en la que estamos viviendo, ¿no? Porque hay que pensar que muchas de estas cosas empezaban a hablar por ahí por los 70, pero recién ahora se están pudiendo llevar a cabo y tenemos la tecnología para poder desarrollar todo esto en casa, incluso, ¿no? Si quieren. Pero dije, siempre me pasa que hasta ahora siempre encontré como la cosa polarizada. ¿Trabajas objetos o trabajas Ambisonics, ¿no? Como o una o la otra. Y dije, quizás no es ni una ni la otra, quizás es un poco la mezcla de, ¿no? Entonces, que no debo ser ni de casualidad la primera, o sea, esto ya se viene usando, no es que se me ocurre a mí. Un día dije, mirá, esta persona cómo hizo esto, y esta también, y a partir dije, bueno, vamos a tratar de implementarlo. Y me encontré con un lindo resultado, ¿no? En base a pensarlo un poco de esta forma la cosa, ¿sí? Wise me va a permitir trabajar 3 capas principales, digámosle de alguna forma, ¿sí? Que va a ser una mezcla principal, el main mix va a ser todo lo que, por otro lado, va a tener la capa de todo lo que sea objetos, todo lo que yo esté mandando como data de objetos, ¿sí? El main mix yo puedo decir cómo se va a reproducir, y el pass-through que lo que va a hacer es un poco bypassear cualquier tipo de espacialización, ¿sí? Cualquier tipo de virtualización. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si trabajo Ambisonics todo lo que es fondos? ¿Sí? O sea, el main mix lo pongo como a trabajar en Ambisonics. De hecho, las mezclas Ambisonics, ahora vemos algunas capturas, las levanté, o sea, las hice desde Reaper. Desde ahí me empecé a pensar toda la sesión. Una vez hechos toda mi parte de Ambisonics, los exporté, me lo traje a Wise y desde ahí seguí, ¿no? Trabajo como objetos todo lo que yo necesito que sean fuentes puntuales, que necesito que sean fáciles de localizar, que me puedan dar un buen indicio de dónde está sucediendo algo, porque más allá de que esto sea algo simple, como
pajaritos, ranitas y todo eso que dije al principio, tranquilamente me pueden dar un indicio de dónde hay peligro, ¿no? Dónde, si vengo acá a mi bosque, hay un oso, para no ir para ese lado, o si vamos, no sé, a una situación bélica, dónde se agarraron a tiros. A dónde quiero o no quiero ir, ¿no? En base a cómo escucho. Muchas veces no lo ves, eso está tapado, pero podés llegar a escuchar desde dónde viene. ¿Sí? No sé si tengo mucha gente acá que ha jugado Counter-Strike en su tiempo, que ni siquiera estamos hablando de inmersivo ahí, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Nos quedábamos quietitos y escuchábamos a ver de dónde venían los tiros. No corrías ni de casualidad porque te mandaban al frente los pasos, ¿no? Entonces, bueno, el sonido es, como en la vida misma, es el que nos ayuda a saber qué está pasando, ¿no? En ese sí tenemos nuestros 360 para saber dónde viene. Entonces, bueno, un poco pensar, bueno, todo lo que es fondo, ambiente, más general, Ambisonics. Los objetos puntuales que necesito que el usuario detecte dónde están, necesito que tenga nitidez, que se pueda acercar, que se pueda alejar, objetos. Música no diegética, que no necesito que esté afectada por nada de lo que voy a hacer, se me fue por el pass-through, ¿sí? Y después ya elijo, en este caso era un estéreo. Bien, entonces acá tenemos, les había dicho, con respecto al Ambisonics, aparte del Ambisonics, como es 360, me va a permitir decodificar justamente la esfera, ¿sí? En 360, o sea, Ambisonics pasa a tener la capa de abajo, que es algo que a veces no nos pasa en algunos sistemas, ¿no? Entonces uno podría mirar para arriba, para abajo y tener esa información también, no perderla. Bien, entonces acá hay un poco de la sesión, esto es simplemente algo que encontré a mí que me funciona, puede funcionar la otra, puede que no. Pero a mí particularmente a la hora de pensar el lugar, o sea, aparte, en mi cabeza como que pasaron muchas cosas cuando estaba pensando el paisaje, entonces dije, bueno, vamos a pensar en situaciones de transición, ¿no? Entre un momento, otro, que pueda haber un poquito de pase esto climáticamente, e incluso que vaya cambiando durante el día. Entonces primero, bueno, yo ya les dije, ya les adelanté, vengo del mundo del audio y de la música y demás. Mi pensamiento en principio es muy lineal, ¿no? Como de un inicio a un fin de una obra. Claramente eso no se aplica al videojuego, también lo dijimos. Entonces lo que hice fue ir pensando como pequeñas secciones genéricas que no tuvieran características muy notables, ¿sí? Para que no me pase esto del loop. De hecho, hay algunos canales de estos que después no se renderizaron al final, los separé y me los llevé como objetos. Caso los truenos que están viendo ahí, no se fueron como objeto, porque si no me hacían detectar el loop después de un rato de estar quieta en el lugar. Y lo que trabajé arriba es con regiones. Como tenía todo un armado lineal, después fui cortando, haciendo los fades necesarios para que no se note cuando se repite el loop, ¿sí? Pero trabajé con regiones y después fui exportando cada una de las regiones que iba armando en base a los distintos momentos del día. Entonces, tenemos parte del día, la tarde, la noche, ¿sí? Con algunos sonidos que iban a ser como ambientes generales, ¿no? No sé, algún grillito, alguna cigarra según el momento del día, pero que no me iba a necesitar acercar y que medio que necesitaba que esté por todos lados, ¿sí? Porque, bueno, bosque era esto. Entonces acá, bueno, un poquito del manejo hasta acá viene recontra gratis toda la sesión, ¿sí? Porque Reaper, saben que lo pueden usar, no digo que sea gratis, lo mismo que el Wise, ¿no? No es gratis, pero lo pueden usar de manera libre a modo prueba durante un buen tiempo. Y todo lo que es plugins que estoy usando ahí para manejar el sistema Ambisonics, ¿sí? Para tanto entrar en la codificación como decodificarlo. Hay algo que no dije, tengo alguno que no está perdido en lo que es Ambisonics, y codificar y decodificar. ¿No? Listo, estamos todos en tema. Bueno, entonces, distintos tipos de codificadores, ¿sí? Como para poder ir armando ese paisaje que yo necesitaba que se me cubra en el 360 de una manera medio difusa, pero no tan difusa, ¿sí? Porque en principio algunos de estos plugins trabajan primer orden. Primer orden dijimos que era como el menos nítido de todos, ¿sí? Pero no me dejaba muy contenta ese grado de poca nitidez, necesitaba un poquitito más de claridad. Entonces, una cosa que hice fue poner un app mixer, ¿sí? ¿Podría haber codificado de una en órdenes mayores? Ni. En parte sí, en parte no, porque algunos de los plugins que quería usar, que son los ATK de Reaper, que esperemos algún día nos saquen una versión nueva, solo trabajan hasta primer orden. Entonces dije, bueno, trabajo todo primer orden y después con el Compass App Mixer, que funciona muy bien, lo levantamos de orden, ¿sí? Me lo llevé a quinto para probar, porque podía. E incluso tengo un decodificador binaural en un bus alternativo como para ir escuchando mi mezcla y ver qué estoy haciendo, ¿no? Con los auriculares. O sea que hasta acá es un trabajo que uno puede hacer en casa tranquilo y sin ningún problema.
Bien, entonces, todo lo que eran estas camas Ambisonics, porque eventualmente después, ¿qué pasó? Exporté los canales, acá los tenemos, no se ve mucho porque la pantalla estaba media pequeñita y son 36 canales simplemente para poder acomodar todos esos armónicos esféricos de quinto orden, ¿sí? Pero ya, fíjense que Wise lo está detectando, ¿sí? Hasta quinto orden trabaja, por eso fuimos hasta quinto. Y luego todo esto estaba yendo a una cama de Ambisonics, ¿sí? Que tenía puesta la salida como el main mix. ¿Por qué? Porque voy a estar haciendo que esto se renderice según el sistema de reproducción de cada uno a lo que sea necesario. ¿Sí? Podría forzarlo a algún sistema, algún formato particular, no era mi intención. Bien, algo importante para tener en cuenta con Ambisonics para que funcione como tal cuando uno lo trae, ¿sí? Cuando uno lo entra desde un DAW, te entra pistas ya en formato Ambisonics, es que bueno, tenemos que habilitarle la posición, la espacialidad 3D, ¿sí? Que siga la posición y la orientación, pero además tenés que hacerle el spread, ¿sí? Le tenés que hacer una modificación en lo que es el spread, en lo que es no me sale la palabra pasarla a español. Nadie, ¿eh? Ponele esparcimiento, sí. Al 100%, ¿sí? ¿Por qué? Porque no queremos que se comporte como una fuente puntual, ¿sí? Que con respecto a la distancia yo me acerque o me aleje, se ponga algo más puntual o se me haga más grande, sino que yo quiero que esté todo el tiempo esfera alrededor mío, ¿no? Entonces ese es un datito de color que quizás hay que modificarle en medio de entrada para trabajarlo. Como para que se entienda el flujo de audio de Wise, entonces, ¿qué va a hacer? Como les había adelantado hace un rato, vamos a tener estas capas, estas distintas capas que podemos trabajar, ¿sí? Podemos trabajar objetos, podemos trabajar una mezcla principal, mírenlo como una suerte de cama, ¿sí? Y podemos tener también algo que esquive todo lo que es la espacialización, y luego esto va a ir al endpoint, y desde el endpoint es donde vamos a estar mirando cuál es el sistema de reproducción que vamos a tener, ¿no? Así como medio a modo de resumen. Entonces, todo lo que era Ambisonics, ¿sí? Que acá un poco, esto viene un poco de la gente de Wise también, ¿no? Lo que es ambientes, principalmente, está trabajado así, ¿no? Como camas espacializadas, ¿sí? O en realidad ya directamente como un Ambisonics que estoy entrando. Esto está ruteado internamente dentro del Wise al main mix y de ahí se va al endpoint, ¿sí? A ver en qué lo vamos a estar reproduciendo. También vamos a tener objetos, así después no nos detenemos en esta diapo en los siguientes casos si la pasamos rápido. Vamos a tener objetos, ¿sí? Los objetos, caso de que tuviéramos música dentro de lo que es una radio, por ejemplo, que tengo reproduciendo, ¿sí? Que quiero ir y cambiar. Bueno, en este caso lo debería tener como un objeto porque yo voy a necesitar las atenuaciones por distancia, poder acercarme, poder cambiarla, que si yo me paro en una sala de al lado se den todos los efectos acústicos necesarios y demás. Entonces, por eso es que le figura acá. Y claramente lleva la metadata y también se va hacia el endpoint, ¿sí? O sea, Wise va a estar en una constante comunicación con el motor del videojuego, en este caso Unity. Como les decía, yo mando data y Unity devuelve también. Y por último, todo lo que es música desde el pass-through, ¿no? Entonces, ya lo habíamos visto esto. Algunos de los objetos, ¿sí? que se estuvieron trabajando. Y acá ya nos metemos. Vamos a ver si llegamos a verlo, acabo de ver el tiempo, creo que me demoré mucho, pero ya nos metemos en una cuestión muy específica de, bueno, cómo fui trabajando algunas cosas que quería contarles, porque por ahí fueron algunas o dudas o cuestiones que dije, bueno, lo puedo hacer así, lo puedo hacer así, ¿cómo lo puedo llegar a manejar? Entonces me voy a meter en algunos ejemplos puntuales, ¿sí? Esto lo paso rápido, es lo que les contaba de cómo poder trabajar los objetos, digamos, qué información de objetos va hacia Wise o el Game Engine, y desde el Game Engine qué información me vuelve, ¿sí? Acá. Bien, entonces, en principio, arranqué trabajando de una forma y después cambié todo, ¿sí? Entonces acá está un poco el resultado final. En algún caso se los voy a mostrar también en el intermedio. Este es uno que tiene las dos opciones que trabajé, ¿no? ¿Qué pasó? Empecé a mandar los objetos, mandé mi ambiente y así todo seguía faltando un grado de realismo en el lugar. Y claro, claramente me estaba faltando como un poco del espacio del lugar, ¿no? Entonces, bueno, lo siguiente fue generar, porque dije, estoy al aire libre. En su momento lo primero que pensé es, bueno, quizás no sé si quiero poner una room. Terminé poniéndola, ¿no? Sí, me estaban faltando cierta reverberación, cierta interacción con el medio ambiente, así que terminó apareciendo. Entonces ahí es que entra esto del acá Room Aware, que justamente va a estar mirando en qué sala estás. Sí, vos podés poner salas. No sé si tengo alguna foto de eso. Bueno, acá algo se ve. Sí, ahí tenemos una sala.
entre comillas, ¿no? Esta que están viendo acá gigante, que es el bosque, ¿sí? Y entonces cada objeto de estos va a estar consciente, ¿sí?, de lo que está pasando en ese bosque. Y va a estar interactuando, ¿no?, y mandándonos información al respecto. Pero después me encontré con los espejos de agua, que encima no es agua corriendo, entonces no era que tengo el río que por ahí es más fuerte como suena, sino que es un espejito de agua ahí estancado que como mucho es una bolita al costado. Y dije, bueno, ¿cómo hacemos para que este espacio tan grande, que tiene un asset de audio, suene de manera más convincente en este lugar que está creado, ¿no? Entonces lo primero fue, bueno, Wise me ofrece algo que se llama trabajar con el ambiente, pero de manera grande, es decir, como que pones muchas pequeñas fuentecitas que reproducen lo mismo, ¿sí?, para generar como una ubicación más grande, pero era muy poco convincente. Yo me acercaba y apenas me movía, ya se notaban muchísimo los paneos de cada una de esas, probé poniendo más, menos, cambiando las esferas de atenuación. Entonces, lo siguiente que hice fue trabajarlo como si fuera otra sala, ¿sí? De la línea del espejo de agua para abajo es otra sala. Y un poco como contaba hace un rato Eugenio, poder poner una transición entre las dos salas, ¿sí? O sea, un room portal, que entonces se encargue de mandarme esa información de cuando estoy arriba, cuando estoy abajo. Y eso se comportó bastante mejor, ¿no? Cómo mezclaba incluso reverb, si vos te metías, porque al agua te podías meter. Entonces, si vos te metías, qué información tenía ese lago, que claramente no tenía ninguna reverb puesta, fíjense, ¿sí? Y cómo transicionaba a la información que venía desde arriba, desde el exterior. Me funcionó mejor, a mí, qué sé yo, pruébenlo. Después objetos puntuales, ¿sí? Acá todavía está solamente el placeholder a la espera de, pero esto se supone que es un pájaro, ¿sí? Ese cubo blanco. Pero es simplemente un objeto, ¿sí? Acá está AudioKinetic justamente, ¿no? Son scripts que ya directamente vos te unís de Wise a Unity y empiezan o sea, te aparece, tenés que instalar alguna cosita, pero no es muy difícil, les prometo que no es muy difícil. Y ya te empiezan a aparecer los scripts que hacen la unión, entonces no tenés que sentarte a programar, que eso es lo que les decía que es recontra importante acá y clave. Sí, si uno no quiere perder tiempo programando, entonces ya están los scripts hechos, es cuestión de echarle mano y empezar a probar y revisar qué distintos scripts hay, y por eso traje un poco algunas capturas hoy, como para que vean las opciones. Obviamente que tengo que tener un listener, ¿sí?, de este audio espacial, y esta es la cámara principal, la cámara que está acompañando al player. ¿Sí? Entonces acá es donde arrancó esa integración ya entre de Reaper a Wise, de Wise a Unity y de Unity a Wise nuevamente. Bueno, acá está justamente la captura, esta es la que está hecha con los dos rooms y el portal en el medio, que fíjense que el portal no ocupa todas las zonas y sin embargo yo me podía acercar desde acá y seguir escuchándolo más bien cómo venía la información que en realidad estaba pasando. Esto imagínenselo como que había una sala, esto es una gran puerta y yo estoy en otra sala, ¿sí? Pero se mezclaba muy bien el sonido cuando yo me paraba acá. La verdad que bien, hubo un poquito de modelado ahí, ¿no?, para poder llegar a eso, pero Y acá está la otra opción, ¿no?, la de empezar a poner un montón de ambient points en el modo large y ver cómo se comporta, y la que por lo menos a mí no me dio tan buen resultado. Bien, después algo interesante que tiene para mí Wise, y incluso acá está medio corto, de hecho van a ver que dos diapositivas más adelante tengo un to-do list directamente de todo lo que me falta hacer, es todo el manejo acústico que tiene, ¿sí? O sea, toda esta información de parámetros acústicos es lo que uno está enviando como metadata y está volviendo. Entonces vos acá podés trabajar la oclusión, podés trabajar la obstrucción, podés trabajar parámetros, como les decía, de distancia. Bueno, realmente es muy larga la lista, ¿sí? Acá hay como algunas capturas. ¿Por qué se ve así de bruto y violento los gráficos? Porque la escala estaba muy chiquitita. Entonces hubo que cambiar bastante algunos valores, ¿no? La escala desde el motor de videojuegos estaba chiquitita. Entonces hubo que cortar un montón las distancias, ¿sí? Para poder modificarlo. Y después pequeños detalles, no sé, por ejemplo acá les traigo un ejemplo de un transicionar entre arriba y abajo de agua, ¿no? Cuando uno se mete abajo del agua, ¿qué pasa? Se nos van todos los agudos, ¿no? Perdemos una gran parte, nos quedamos con la bola de graves nomás, poco clara, poco definida. Entonces, bueno, esas son las transiciones que estamos viendo, below water, above water, ¿no? Bajo el agua,
¿Qué tenemos? Tenemos un low pass filter bastante violento que transiciona rápido porque vos te metes al agua y rápidamente te pasa esto. Y luego hay uno de transición mucho más lenta para cuando salís del agua, que incluso te hace como medio un zip para darte una sensación más parecida a, bueno, se me están destapando los oídos, ¿no? Se me está saliendo el agua de los oídos. Ahora, esto es la superficie de lo que tiene este motor. Sí, si vos te vas a cosas más complejas, más lindas, y ya empieza esto, que acá les digo, acá está mi to-do list. ¿Por qué? Bueno, el tema del Reflect es muy interesante, pero es pago por proyecto, ¿sí? Entonces se empieza a poner un poquito más caro. Pero vos podés tener todo el análisis de la geometría, que eso sí, lo traes directamente desde Unity, no hay problema. Pero después podés empezar a trabajar con todas las early reflections, que eso es lo que hace el Reflect, ¿sí? Entonces vos empezás a trabajar con materiales y podés tener toda la información de las earlys y ver cómo eso te va afectando el sonido, ¿no? O sea, ya te metes en un punto de acústica muy, muy interesante. Está en el to-do list. En este momento no está, no lo tengo tan a fondo ese. Bien. Entonces, bueno, nada, básicamente lo que empezás a hacer con los objetos es configurarlos como tal, ¿sí? Fíjense acá, bueno, justamente esto que están viendo acá, no sé si cuando yo muevo, no se ve. Ok, yo les digo acá y acá no tienen ni idea cuál es, porque yo muevo acá. Pero donde están marcados, y ahí está un poco cómo es la configuración de uno de estos objetos que son unas ranitas que suenan a la noche alrededor del estanque. ¿Sí? Entonces, bueno, primero y principal están definidos como objetos. Como verán, el asset había quedado muy fuerte, así que voy a hacerle una atenuación bastante importante. Y luego poder darle la información de que justamente la información que va a estar enviando y recibiendo es de posicionamiento espacial 3D. ¿Sí? Entonces, indicárselo, ¿no? Porque por default no te va a venir marcado esto, lo tenés que cambiar, lo tenés que indicar, cómo va a ser ese paneo. Y si vas a aplicarle alguna de todas estas plantillas que vimos que pueden modificar la atenuación, que pueden modificarle filtrados, ¿sí? Todo eso también se carga desde acá. Uno puede ir generando incluso distintas para distintos elementos o distintas situaciones. Bien, les puede llegar a pasar, ¿sí? que los objetos no se comporten como objetos y que Wise te los mande a una mezcla determinada, ¿sí? Te los mande o al pass-through o al main mix, que vimos que eran las otras dos capas que teníamos. Eso es porque no están cumpliendo alguno de todos los requisitos que les pide el programa, ¿sí? En principio, uno de los más importantes, que le digamos que tiene posición 3D dicho objeto, ¿sí? Que la mezcla esté puesta en espacializar al 100%, y después hay dos ítems más, ¿no? Que los objetos de los canales se encuentren en un plano del oyente y que no nos hayamos pasado de la cantidad de objetos de audio disponibles que podemos reproducir, ¿sí? Que eso depende un poco del sistema también. Creo que hoy lo escuché a Eugenio, no sé, bueno, me parece verlo, que estaba hablando de ya en Windows, o sea, yo tenía el límite de 16 en la cabeza, pero aparentemente ya en Windows 11 estamos con 100, no me acuerdo, 118, 128 objetos, una cosa así que se puso mucho más interesante en la cantidad de objetos que podemos estar enviando y recibiendo sin que se nos vayan al main mix o al pass-through, ¿no? Si no se renderizan como objetos como tales, se te pueden llegar a ir al pass-through, ¿sí? Mientras cumplan esos dos requisitos que tienen ahí en pantalla, que tenga una configuración de canal mono o estéreo, y o que no tenga posicionamiento 3D, si que hayan olvidado de tildar eso, se les va a generalmente el 2.0 que tenés en el pass-through para la música. Y si no cumple ninguno de esos requisitos, se va al main mix, que me olvidé de poner esa diapo, claramente. Bueno, no importa. Bien, lo interesante es que cuando nosotros tenemos linkeado Wise con Unity, podemos estar viendo todo el tiempo el posicionamiento de los objetos en base a lo que esté ejecutando el programa. Yo me muevo y en el monitor de al lado por ahí tengo esto como para ver, bueno, para lo que estoy escuchando, ¿está pasando realmente o me puse al revés los auriculares? Bueno, eso lo puedo ver acá. Esto se supone que era un videito, pero creo que no tengo internet, así que no sé si lo cargará o no. Ah, sí, cargó. Cargó sin pasar, sí. Entonces ahí se ve mientras me movía cómo se iban cambiando de plano las cosas, ¿no? Cuando empezaba a transitar el lugar, básicamente. ¿Sí? Y algunos, no sé si se llegan a ver acá, sí. Hay un evento, por ejemplo, de un pajarito arriba que dice Bird 13, que a ver si el video me lo tomó bien o no. Ahí está, ahí se fue. ¿Sí? Que se terminó el evento, se apagó, entonces lo dejó de ver. O sea que solamente estoy viendo los objetos que están sonando en el momento.
para que no se haga tan caótico, porque si no después tenés esta otra vista, que también está muy buena, pero ahí tenés todo, ¿sí? Ahí podés ver todo lo que está. ¿Mirando? No, pero a mí me sirve mucho saber que lo que estoy escuchando y lo que estoy viendo tienen cierta sincronía, así que no... Claro, sí, sí, sí. Yo ejecuto el juego, esto está unido, o sea, están directamente live entre uno y otro, están unidos, ¿sí? Entonces yo le doy play al juego desde mismo el motor, donde estoy haciendo toda la... Pon estos scripts que veíamos recién, que hacen la unión con Wise, digamos que van a ir a buscar la información, traerla, enviarla. Y cuando yo le doy play y empiezo a moverme, estas visualizaciones me permiten ver lo que estoy haciendo. Claro, en paralelo, sí. Yo generalmente lo tengo en otro monitor al lado. Sí, si me puse acá el juego, en el monitor de al lado tengo esto para ver qué esté pasando o no. Sí, por ejemplo, me he encontrado con cosas que le había pifiado cuando las mandaba y que uno ya en el condicionamiento propio de, no, sí, yo lo puse en tal lado, está ahí. Y de golpe mirás y decís, ¿por qué aparece ahí abajo? A ver, para que lo soleo. Ah, mirá la que me mandé. ¿Sí? Y encontrarlo ahí, como viste que uno tiende a convencerse a veces de que lo que está haciendo está bien. Sí, sí, y tiene varios visualizadores e incluso te permite ver cómo se está ruteando. O sea, acá lo mismo, se me van viendo los objetos que estoy teniendo en pantalla y puedo ver cómo están ruteando, si están ruteando bien, si están yendo a los lugares a donde los envié, si están pasando por las revers que tendrían que estar pasando o no. Entonces, sí, para mí es como clave tener en la pantalla al lado esto mientras voy probando, ¿no? Una vez que ya terminé con la parte bella, creativa de diseñar los sonidos y demás y los estoy tratando de implementar en el motor. Bueno, y la música, ¿por qué en el pass-through? Básicamente las cosas que fuimos hablando, ¿no? O sea, si es extradiegético, quizás no necesito espacializarlo. Si no lo espacializo, pensemos que mucho de esto, 90%, sí, se consume en auriculares. 90% estoy tirando un número por tirar, pero gran cantidad de todo lo que es los juegos se consume por auricular, ¿no? En auricular, generalmente lo que tenemos para el 3D es la binauralización. De a poco que pasé medio a las chapas porque vi que no estábamos llegando con el tiempo, ¿sí? Pero que se va a encargar básicamente de decodificar este sonido, ¿sí? Hacer que nuestro sonido, que normalmente cuando ustedes ponen auriculares y ponen música, ¿dónde suena? Adentro de la cabeza, en el normal, en la reproducción normal, ¿no? No nos metamos con Dolby Atmos y todo eso. Adentro de la cabeza. Ahora, ¿cuál es la idea del binaural? Lograr que nos suene por fuera, ¿sí? Que la voz no, por ejemplo, la voz de un cantante que la tenés en el centro de tu cráneo, ¿sí? Que en vez de estar ahí en el centro, ahora sea una persona que está hablando ahí y que yo con los auriculares puestos y todo pueda sentir que es una persona que está parada ahí, ¿no? Y eso es la magia, entre comillas, del binaural. No es ninguna magia, ¿sí? Se va a servir de indicios que nos ayudan a ubicarnos normalmente en la vida, ¿no? Distintos tipos de indicios de diferencias de intensidad, de inferencias temporales y principalmente de HRTF. Otro tema que también ya se nombró, ¿no? Que son las funciones de transferencia relacionadas con la cabeza, que muy bonito la sigla, que quiere decir, yo me muevo, alguien me habla, el sonido viene hacia mí, ¿sí? Y aparte de venir hacia mí, se encuentra con una serie de filtrados producto de interactuar conmigo como persona, ¿no? Filtrados con el torso, filtrados con la cabeza, filtrados con todo lo que es este pabellón, que encima para cada uno de nosotros es distinto, ¿sí? Entonces todos esos filtrados, cuando vos te escuchás una mezcla binaural, lo que va a hacer es justamente simulártelos para que vos sientas que algo viene de afuera. Engañamos al cerebro un rato, ¿sí? Bueno, son específicas, cada uno tendría la suya, ¿sí? Hay gente a la que le prende mejor, gente a la que no tanto, no nos vamos a meter en ese tema. Igual confiemos en que en no mucho más tiempo ya vamos a poder estar aplicando HRTFs propias, específicas, individuales de cada uno de nosotros de manera simple. Y ahí ya listo, ahí ya se convierte todo en una fiesta. Pero bueno, en este caso, para la música, volviendo acá, si no me voy tanto de tema, esa música que yo paso por el pass-through, justamente como no se va a espacializar, no se le va a aplicar ese filtrado. Entonces yo me aseguro que la bellísima composición que hicimos o que grabamos en el estudio, lo que sea, te va a llegar en esa calidad de audio que yo quería que te llegue y no con un montón de filtrado de HRTF. Por eso muchas veces también se la envía de esa forma. Y después, bueno, saber que eso queda headlocked. ¿Qué quiere decir headlocked? Que cuando yo me mueva, eso se mueve conmigo, ¿sí? No queda en ese lugar y se va reposicionando, sino que eso está bloqueado conmigo.
que también puede ser muy útil para, por ejemplo, narrativa, ¿sí? Cuando te están contando algo o te están poniendo en tema, tener la narrativa por fuera. Bueno, la configuración y hay una... Listo, vamos a dejarla ahí porque estamos en contra en horario. Y no sé, no di lugar ni a preguntas ni nada. No sé si hay alguna pregunta. Como siempre me queda material afuera. El manejo del tiempo no es mi fuerte. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Ninguna? ¿Hasta que me vengan a sacar? Y sí, aparte hay un montón de cosas que las pasé como, bueno, rapidito, rapidito, vamos, solucionemos esto. Bueno, bonus track. Pero esto es hablar específicamente de Wise, ¿sí? O sea, es entender cómo maneja algunas cosas. ¿Sí? Son un par de diapos más, no es mucho más, no los aburro mucho más, pero es entender cómo funcionan algunas cosas, ¿sí? En principio, algo interesante que tiene es cómo va a manejar los procesos en los objetos. Particularmente en el compresor, ¿sí? ¿Qué está pasando acá? Mis objetos se están viendo comprimidos, ¿sí? De distintas compresiones están sufriendo. A veces uno necesita comprimir, ¿sí? Para regular un poco la dinámica. Si bien la dinámica, el rango dinámico y tener unas buenas variaciones de rango dinámico ayudan bastante a que el inmersivo prenda, sobre todo en auriculares. En auriculares es el día y la noche. Tener variaciones dinámicas, la verdad es que nos tenemos que mantener en un rango que sea amigable para el usuario, ¿no? Que no esté todo el tiempo con el pote así de volumen, que encima la mayoría ni siquiera tiene ese control, o sea que estén entrando al menú, bajándolo, o lo peor que nos podría pasar desde el diseño sonoro, que entren al menú del juego, pongan el máster en 0% y sigan jugando sin volumen. Esa sería la peor, ¿no? Entonces tenemos que no olvidarnos de algunas cuestiones básicas de mezcla, me dio miedo. Y bueno, y entre ellas puede ser controlar ciertos rangos dinámicos de algunos objetos. Entonces, algo interesante que me pareció de contar, de nombrar, que tiene Wise en su aplicación, es que cuando vos pones un compresor en el bus de objetos, ¿sí? Ese que tenía hace un rato largo, el que está trayendo todos los objetos al mismo, o sea, todos los objetos están ruteados de ahí y desde ahí los estoy mandando a Unity. Si yo pongo un compresor ahí, uno pensaría en lo que es el ruteo tradicional de un DAW, que estoy comprimiendo todos juntos, ¿no? Como que cada vez que aplica el compresor, pum, se comprime todo junto. Y en este caso lo que va a hacer es, en realidad, sí los va a juntar, todo lo que esté sonando, para ver cómo se da esa suma, aplicar el Gain Reduction, pero luego va a aplicar un Gain Reduction específico para cada objeto según cómo están aportando esa suma. Entonces es algo bastante interesante para no tener la opción siempre de trabajar el objeto, le pongo un compresor, lo saco al ruteo. Está esa opción también, pero me parece algo bastante interesante que hasta te da un resultado bastante bueno. Y después otra que está buena es la opción de trabajar las reverbs de dos formas distintas en principio, ¿no? Poder tener las reverbs, o sea, como todo acá es ruteable, ¿sí? Todo vos podés elegir por dónde sale dentro de esas capas que estuvimos hablando. Entonces una opción también es poder trabajar las reverbs desde, te las mando al estéreo y no las espacializo, ¿sí? Entonces salimos sin filtrado, ¿sí? Si yo necesito que esta reverb en particular no se espacialice, no necesito de ese filtrado, quiero que se mantenga pura como estaba sonando, en donde yo la estoy ubicando, bueno, esta es una buena opción, ¿sí? En el ruteo lo que va a hacer justamente, ya lo habíamos visto hace un rato, lo que va a hacer es agarrar todo lo que vos quieras mandar a la reverb y que la reverb se vaya por el pass-through y se olvide de toda la espacialización y todos los filtrados que pueda tener. La otra opción que podés llegar a tener es que digas, no, yo esta reverb la quiero espacializada, quiero que sea parte de este entorno y que se vea afectada por todo lo que es el procesamiento 3D. También se puede hacer, no hay ningún problema. La diferencia ahora es que se va a ir por el main mix, ¿sí? Es decir, se van dentro de esas camas espacializadas. Si estaba trabajando el Ambisonics, irá por ahí, ¿sí? Entonces, acá un poco a modo resumen de un pedacito del proyecto que estuve hablando tanto, ¿no? Un poco de cómo está armado, cómo está ruteado, y cómo está yendo cada cosa, donde se puede ver, por un lado, los objetos, ¿no? Los de arriba del todo, entonces ahí estamos viendo qué objetos estaban activos en ese momento de la captura. Tenemos el Ambisonics abajo andando, que es el quinto orden que estábamos trabajando de espacial, ¿no? Del general, el fondo, como lo llamé, ¿no? Para mí fue como, bueno, figura, todos los objetos, fondo, el Ambisonics, más difuso, menos claro. Y luego el pass-through, que era una musiquita que estaba como bastante baja para no cortar con todo el grado de inmersión.
Ahora sí, voy a dejarlo ahí. Creo que hay una... Sí. En principio las que te trae son reverb sintetizadas. Sí. Así te contesto. Me mata. Bueno, es que eso lo manejas desde el Reflect, pero accesorios se venden por separado. Pero desde el Reflect podés trabajar como... En realidad trabajas toda la información de Erlis, que es la que te va a dar un poco el color de... El Reflect sí. Sí, sí. Claro. Toma, creo que... No me acuerdo si las primeras 3 o 4 Erlis. O sea, hasta tercero o cuarto orden en realidad de Erlis. Pero bueno. No quiero entrar en ese debate. Claro. No, igual acá lo que está haciendo, por ejemplo, con los rooms que yo tengo, ¿sí? Ese room lo que hace es justamente mandar toda la información a una reverb y va reposicionándose, ¿sí? Los objetos y en base a los objetos y en base al oyente. Entonces tenés, pero no es una reverb, digamos, por impulso ni... Es la reverb que ellos te ofrecen, ¿no? Que tiene igual un montón de parámetros como para modificarle, eh, pero es eso, digamos, no... Funcionan bien. De ahí a que sea más realista, tendría que compararla. Bueno, si no hay más preguntas, entonces gracias.